del lóbulo frontal para la psiquiatría? Pues es básico entender si hay un daño o no en este lóbulo en la persona. ¿Por qué razón? Porque el lóbulo frontal controla el pensamiento, controla nuestros pensamientos. Gracias al lóbulo frontal nos podemos mover, podemos tener memoria. Gracias al lóbulo frontal tenemos emociones y sobre todo el comportamiento moral está centrado en el lóbulo frontal. Quien es transgresor de normas tiene algún problema en su lóbulo frontal. Por ejemplo, quienes tienen ese trastorno antisocial podríamos considerar que están en esa categoría. La coordinación de toda esa información, de toda la información, tanto del lóbulo derecho como del izquierdo, y empezando del lóbulo, de los lóbulos frontales en este caso, y su accionar en el ser humano, todo se junta, se une para que este ser humano logre regular bien toda esa información, la active y tenga la posibilidad de resolver problemas ante situaciones conflictivas y tomar decisiones. Es una unión, es un conjunto de todo lo que estoy mencionando para que esta persona, activando su lóbulo frontal, se prepare para resolver problemas y decisiones. Gracias al lóbulo frontal nosotros podemos hacer análisis y posteriormente tomar decisiones. Otra vez, en la vida eso es muy importante. ¿Por qué decía que es importante recordar la anatomía y fisiología del cerebro y sus funciones y sus áreas? Porque hay algunas alteraciones mentales que están relacionados con algún deterioro o alguna afectación, en este caso del lóbulo frontal. ¿Cuáles? La presencia de esquizofrenia está relacionado con un problema del lóbulo frontal. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, diagnóstico infantil, también. Y las demencias, igual, ¿no? Entonces, cuando este lóbulo frontal se siente afectado, se manifiesta en alguno de estos cuadros y en algún otro más relacionado con la patología mental propiamente. Vamos a ver el lóbulo parietal. En realidad son dos, ¿no? Está en cada hemisferio. El lóbulo parietal, que se encarga de procesar, interpretar los estímulos procedentes del sentido del gusto y del tacto. Además, colabora en las funciones relacionadas con la orientación espacial. Alguien que tiene problemas del gusto y del tacto y de orientación, tendríamos que saber que hay algún problema, alguna alteración, alguna afectación de su lóbulo parietal. Seguimos. Los lóbulos temporales. Alguien que está entrando tarde. Ya. Los lóbulos temporales procesan e interpretan los estímulos procedentes también del olfato, pero del oído además. Los temporales están ahí. Y participan en todas las funciones que se relacionan con la memoria y la expresión de emociones. ¿Alguien que no tiene emociones podríamos relacionar? Sí, lóbulos temporales que se deben sentir afectados, alterados. Por esa razón, esta persona no tiene la expresión de sus emociones, falla su memoria, tiene problemas en el olfato y en el oído. Lóbulos temporales. Y el occipital, que participa en la producción del lenguaje. Gracias al lóbulo occipital, nosotros podemos hablar. Podemos procesar e interpretar los estímulos visuales, ya que ahí se encuentra el centro de la visión, gracias al lóbulo occipital. Entonces, además, se afecta el lenguaje, procesamiento e interpretación de los estímulos visuales, es una alteración del lóbulo occipital. Solo es esto para recordar la anatomía. Lo que corresponde ahora mirar es la clasificación de los psicofármacos. Se va a dar de acuerdo a su infraestructura química, su acción sobre el cerebro y su efecto terapéutico. A nosotros como personal de enfermería, bien nos puede interesar algo de la acción sobre el cerebro, pero lo que más es efecto terapéutico, ya que administramos, son responsables de la administración de los psicofármacos, somos nosotros. Y necesitamos saber si tiene efecto o no
la medicación que está recibiendo esa persona. ¿Cómo se explica el mecanismo de acción de los psicofármacos? Está relacionado muy íntimamente con los neurotransmisores. Exactamente en qué niveles. Pues en la síntesis, liberación y unión de los receptores de quienes, de los neurotransmisores. Ese es un mecanismo de acción de los psicofármacos. Sistemas de síntesis, liberación y unión de los receptores que tienen quienes, los neurotransmisores, que son los que conectan todas nuestras neuronas en nuestro cerebro. A ese nivel actúan los psicofármacos. Cuando hablamos de neurotransmisores, sabemos que los neurotransmisores son sustancias que segregan ¿quiénes? Las neuronas. Y como su nombre dice, neurotransmisores participan en el proceso de transmisión de la información que circula en todo el sistema nervioso central. Los neurotransmisores. No serviría de nada tener neuronas si no tenemos neurotransmisores. Entonces, son sustancias que segregan las mismas neuronas y que activan y que participan muy activamente en la transmisión de la información en todo nuestro sistema nervioso central. Asimismo, en la especialidad se evalúa algunos neurotransmisores de importancia, no siendo los únicos, pero los más importantes para lo que corresponde aprender. Entendiendo que la sustancia llamada neurotransmisores es la que impulsa la conexión nerviosa, la sinapsis, tenemos entre estas la dopamina, norepinefrina, la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico. Reitero, sin ser las únicas. Sin embargo, son las que nos pueden mejorar nuestros conocimientos porque actúan específicamente en el sistema nervioso central. ¿De qué se ocupa la dopamina? ¿De qué se ocupa este neurotransmisor? Que lo vamos a ver en este tema desde el inicio hasta el final. Vamos a hablar de la dopamina. Es un neurotransmisor que controla los movimientos complejos, la motivación. Gracias a la dopamina podemos estar felices o no. Las funciones cognitivas, gracias a ella podemos aprender, concentrarnos, memorizar, etc. Y por supuesto, regula las respuestas emocionales. Entonces, cuando tenemos una descarga de gran satisfacción porque estamos enamorados, por ejemplo, se segrega una gran cantidad de dopamina, lo que nos hace muy contentos. Respuestas emocionales. Lo mismo cuando estamos muy tristes. Entonces, este neurotransmisor es muy importante, sumamente investigado para la formulación de los medicamentos que van a actuar precisamente a nivel central. La norepinefrina o noradrenalina provoca cambios en la atención, regula la memoria, el aprendizaje, el sueño, la vigilia y el estado del ánimo. Miren qué importante neurotransmisor en relación a la afectación de estas áreas en las patologías mentales. Si hablamos de la serotonina, gracias a la serotonina podemos controlar la ingesta de alimentos. Cuando hay un desorden en este neurotransmisor puede haber trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, obesidad, etc. Sueño también controla la serotonina, es parte del control del sueño. Y también la vigilia, regula la temperatura corporal, el dolor, además de la conducta sexual y las emociones. Está dada por la serotonina. Y este otro neurotransmisor que es muy importante para el primer grupo de psicofármacos que vamos a mirar es el ácido gamma-aminobutírico. Es un neurotransmisor que su función principal es inhibir el área cerebral, es decir, enlentecer la función cerebral, hacerlo más como que lo va a adormecer la función cerebral. Eso es lo que hace este neurotransmisor. Y actúa captando el exceso de adrenalina. ¿Cuándo tenemos adrenalina? Cuando estamos nerviosos, ansiosos, hemos estado sometidos a una presión extrema, nos hacen mucho daño y segregamos continuamente adrenalina, más cuando percibimos temores o posiblemente algún daño hacia nosotros mismos. Y se segrega entonces la adrenalina, y como la adrenalina es una sustancia que nos pone en alerta, un neurotransmisor que nos pone en alerta, y no podemos estar así todo el tiempo, entonces inmediatamente se segrega el ácido gamma-aminobutírico para captar esos productos tóxicos
que se asocian a este exceso de adrenalina producido por el estrés y después nos da un profundo sueño, un profundo estado de sueño, relajación y bienestar. En un simple ejemplo, esto es fácil de explicar. Cuando estamos muy angustiados, hasta lloramos, gritamos, nos enojamos, golpeamos, todo nos puede pasar. Pero después de esa etapa no nos podemos quedar así las 24 horas del día. Pasa y luego empezamos a tener sueño, agotamiento, tanto que me he cansado, que me ha hecho renegar. Ahí está. Primero se segregó la adrenalina y después, como una forma de control, se segrega el otro neurotransmisor llamado ácido gamma aminobutírico. Si vemos otros neurotransmisores para nuestro conocimiento, tal vez no tan comunes en la especialidad, pues son estos que también hay que chequearlos. Controla la histamina nuestra tensión, las secreciones gástricas, estimulación cardíaca, las alergias, la acetilcolina controla el ciclo sueño-vigilia y prepara los músculos para que estén en alerta. Los neuropéptidos refuerzan y prolongan o inhiben o reducen los efectos principales de los neurotransmisores, los neuropéptidos. Si se dan cuenta, todo tiene un equilibrio. Los anteriores son los que más de importancia para nosotros y entenderlo de farmacología. ¿Cuáles son las bases de la psicofarmacología? Pues las enfermedades mentales ocurren por alteraciones en varios sistemas de neurotransmisión. Es decir, que una patología mental puede estar dada por una afectación en su funcionamiento de los neurotransmisores, que ya los conocemos. Primer aspecto. Segundo, una misma enfermedad mental puede estar ocasionada por alteraciones de diferentes neurotransmisores. Puede que estén implicados no uno solo, sino varios. Y asimismo, otra base de la farmacología, psicofarmacología, dice, un solo neurotransmisor puede estar involucrado en diferentes enfermedades. Así es, entendiendo las funciones de los neurotransmisores. Si el neurotransmisor está afectado, la serotonina, por ejemplo, todo de lo que es responsable de este neurotransmisor se va a afectar y van a derivar en diferentes enfermedades mentales. Bien. Decía que vamos a empezar con el grupo de ansiolíticos. Los ansiolíticos que ahora, más que antes, están siendo utilizados en forma indiscriminada. ¿Por qué digo eso? Antes de la pandemia la gente andaba estresada, angustiada, con muchos problemas físicos, emocionales, y daba rienda suelta, y los adictos lo conocen muy bien, a su acercamiento a los ansiolíticos para quitarse esa sensación tan incómoda. Y más les decía de un tiempo ahora, y eso antes de la pandemia, a las mujeres afecta de una manera muy intensa la presión social que actualmente ejercen sobre ellas. Esta es una caricatura, pero es una realidad. Todas las tareas de la casa tienen que estar en sus hombros, aparte de tener que trabajar fuera de la casa, tener que atender a los niños, que la cocina, que no sé qué, que todo es en función de la mujer, de la que está en el hogar. Lamentablemente todos circulan o están alrededor y ella es la que tiene que hacer de todo, aparte de ir a trabajar a la calle. Entonces se han incrementado los niveles de ansiedad que han derivado pues en cuadros depresivos, particularmente en las mujeres. Pero estamos hablando de psicofármacos. Entonces los ansiolíticos, como su nombre dice, es un destructor de la ansiedad, disminuye la ansiedad de estos fármacos. Comúnmente en cualquier hospital los conocemos, el clonazepam, el diazepam, esos son los ansiolíticos que les aplicamos a la gente cuando están muy ansiosas. Se los receta también, ¿no? Tenemos un tema de trastornos ansiosos, un tema también muy importante, interesante, que vamos a repetir este concepto. Como estos medicamentos van a ejercer su acción hacia a las personas ansiosas, sean hombres o mujeres, tenemos que saber que la ansiedad es una sensación subjetiva de uno mismo de agitación, inquietud. Él mismo va a tener agitación, inquietud, estrés, molestias
que no son definidas específicamente por qué es lo que le está sucediendo. No siempre tiene un efecto, un inicio externo, un origen externo, la ansiedad que tiene este hombre. Y en sí, la imagen que nos puede mostrar es que está con mucho temor y se disparó su nivel de estrés, de ansiedad, y en este momento está en crisis. Que es lo que, cuando esto no cede naturalmente con el neurotransmisor, que naturalmente se segrega GABA, después de tener la secreción de adrenalina para que se active todos sus sistemas, para que tenga ya lista la huida, porque está pretendiendo ser o está imaginando ser perseguido, ¿no? Entonces se ponen ansiosos. Entonces en esta situación se le va a dar, si no sus mecanismos personales no lo controlan, se va a dar una medicación extra a eso. Entonces, la ansiedad puede manifestarse de forma real o imaginaria, depende de quién está enfermándose, ¿no? Cuando esta sensación viene del mundo exterior, entonces la gente le denomina miedo. Y cuando es desproporcionado y exagerado ante un evento que no tendría que ser así, le dicen fobia. Ambas tienen un gran contenido emocional de estrés o ansiedad, ¿no? Recordarles nada más que el estrés es la manifestación de la ansiedad. Todos lo tenemos todos los días que vivimos en las calles, en la universidad, en las casas, etc. Entonces, ¿qué son los fármacos ansiolíticos? Lisis es el término de destrucción, no lo podemos olvidar. Entonces, son los fármacos que tratan de disminuir y destruir la ansiedad de quien lo padece. No se da un ansiolítico a alguien que dice en este momento, ay, estoy aburrido y quiero dormir, pero no puedo dormir ni relajarme, tomaré mi ansiolítico. Eso no es así. No se administran ansiolíticos como si fueran vitaminas, ¿no? Es un medicamento de control. El ansiolítico es un fármaco que va a suprimir el síntoma de ansiedad. Mi paciente está tan ansioso, tan inquieto, que voy a necesitar aplicarle uno de estos medicamentos para que se tranquilice. Entonces, ¿qué medicamentos van a ser? Alguna benzodiazepina o ansiolítico. Idealmente, los ansiolíticos deberían controlar la ansiedad sin producir sueño, pero la mayoría de los laboratorios tiene sus ansiolíticos además de sedantes y relajan a la persona. Los ansiolíticos son fármacos descubiertos hace muchísimo tiempo y se llaman así los ansiolíticos porque reducen la ansiedad, facilitan los mecanismos inhibidores del ámbito cerebral que promueven precisamente la ansiedad. Y dentro de los ansiolíticos tenemos dos grupos, las benzodiazepinas y otros ansiolíticos. Por esa razón, los ansiolíticos son sinónimo de benzodiazepinas, porque están dentro de los ansiolíticos. Entonces, cuando vemos este grupo de fármacos, no podemos dejar de remarcar que son fármacos muy peligrosos por una gran razón. Una vez que la persona los toma y son sus primeras dosis, lamentablemente se va a quedar dormida y relajada donde esté. Si está en la universidad, si está en la calle, en la piscina, donde fuera. Por eso hay que pensar en que si se va a administrar este medicamento, ¿dónde va a estar después la persona? Tendría que estar en su casa, en un lugar seguro, en su cuarto, alguien que lo cuide, o por lo menos que vea cómo está respondiendo. Entonces, son un grupo de fármacos que producen enlentecimiento de las funciones nerviosas. En otras palabras, como estamos hablando, son fármacos que deprimen el sistema nervioso central, entonces la hacen más lenta a la persona. Además, que producen relajación y sensación de calma, que es lo que busca el ansioso. Quiere calma a su ansiedad, sea real o imaginaria, ¿no? Sea por una causa real o imaginaria. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es su mecanismo de acción de los ansiolíticos o benzodiazepinas? Pues estos medicamentos se unen a receptores específicos que incrementan la actividad del neurotransmisor. Entonces, una vez que está ingresado en el organismo, ¿qué va a hacer la benzodiazepina?
se va a ir a los receptores específicos que se encuentran en el cerebro y así a estos receptores que incrementan la actividad. Por lo tanto, este neurotransmisor va a ser más segregado y va a controlar la ansiedad en quien está padeciendo. Los principales sistemas de neurotransmisor que están implicados ante una sintomatología ansiosa, el receptor GABA, benzodiazepínico, se llama así, o el sistema serotoninérgico y noradrenérgico. Los fármacos ansiolíticos no son fármacos que van a resolver ninguna patología mental. No hay forma de que con una benzodiazepina vas a estar resuelta en tu problema, eso no es cierto. Los fármacos ansiolíticos solo son para los síntomas que producen la ansiedad, no para el diagnóstico preciso. Tienden a presentar rápida dependencia y tolerancia, es decir, se acostumbran y empiezan a consumir sin gran necesidad y se tornan dependientes o adictos, mejor si quieren el término, que casi es lo mismo, y tolerancia, que si ahora necesitaba al principio una pastillita para estar tranquila, ahora necesita varias. Incrementa la cantidad. A eso está dirigido el término. Todos los ansiolíticos provocan dependencia y además tolerancia en quienes los toman en forma no controlada. ¿Cuántas propiedades tienen los ansiolíticos? Pues son 4 las propiedades que podemos entender. Su primera acción es obvia, ¿no? Quita la ansiedad y además a la persona la seda, la tranquiliza, la relaja. Disminuye la actividad física, motora, de concentración, de atención y de las funciones cognitivas. Los ansiolíticos han sido utilizados y siguen siendo utilizados, por ejemplo, en estas personas que duermen a sus víctimas y después las hurtan, las dañan, etcétera, y la víctima sigue dormida. Si se dan cuenta, es una forma de atracar inclusive a la otra persona totalmente indefensa porque está bajo el efecto de estos medicamentos, los ansiolíticos. Si ustedes han escuchado algún momento estas personas que viajan u otras que les llaman las pildoritas, pues estos son los medicamentos que utilizan para promover actos ilícitos en sus víctimas, ¿sí? Porque los dejan realmente inmóviles, pues no hay actividad motora, no hay concentración, sus funciones cognitivas están bloqueadas, no hay atención, está dormida. Primera acción o propiedad. La segunda, en realidad, estamos viendo, de las 4, pues estas 2 estarían incluidas. El hipnótico, aunque está separado, pero estaría también como el número 1, ¿no? Anticonvulsiva, una acción anticonvulsiva. El diazepam, por ejemplo, cuando hay crisis convulsivas por epilepsia, por traumatismos encefalocranianos, por lo que fuera, se administra por vía endovenosa y la persona se controla. Entonces tiene una acción anticonvulsiva las benzodiazepinas.